El acta de la sesión número 23 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido carta del Sindicato de Pescadores Artesanales Activo de Coronel solicitando lo siguiente: hacer los beneficiarios el otorgamiento de trajes o ropas de agua propio de la faena de pescadores artesanales. También de otorgamiento de becas de estudio para los hijos de los miembros del sindicato y otorgamiento de 3 triciclos motorizados. Los reemplazos para esta sesión del diputado Eric Aedo por Alejandro Bernales, Bernardo Berger por Jorge Rasper, Sergio Badía por Marta Bravo y Jorge Brito por Jaime Sáez. También un oficio de la gobernadora regional de Aysén, donde se informa acuerdo para el desarrollo de la pesca en la región. Y eso es la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Rementería. Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría que como comisión, si pudiéramos acordar algo, ayer aprobamos el mecanismo de establección de los precios de combustible y se aprobó la norma basada en la negociación que tuvo el gobierno con los camioneros sobre el reintegro parcial del impuesto específico a los combustibles. Creo que hay algo de justicia que tenemos que pedir como comisión, que es que hoy día los pescadores artesanales pagan completamente ese impuesto específico a los combustibles. Sabemos que ese impuesto específico, su sentido original es el mantenimiento de la red de caminos y carreteras de Chile, cosa que obviamente los pescadores en sus botes no la usan. Me gustaría si como comisión podemos solicitarle al Ministerio de Hacienda de que sean incluidos los pescadores artesanales en esta regla de reintegro del impuesto específico a los combustibles como parte del mecanismo de estabilidad de precios de combustible. Yo hablé con el ministro Marcel y él señaló que él tenía la intención de aquello, porque se iban a incluir no solo a los transportistas de camiones, también a los transportistas escolares y una serie de personas que hacen flete. Creo que es la oportunidad de darle un poco de justicia a los pescadores artesanales, sabiendo que hoy día cualquiera que habla con pescadores artesanales de nuestros distritos, cada día está siendo más caro las salidas precisamente por el precio de la benzina, porque además sabemos que los motores de la pesca artesanal en general son bencineros, no petroleros. Entonces creo que ahí deberíamos como comisión hacer una solicitud formal, que no lo haga un diputado en específico, sino que lo hagamos todos hacia el ministro de Hacienda, pidiéndole que se integre a los pescadores artesanales a esta norma. Sí, totalmente de acuerdo respecto a este tema. Tuve la oportunidad de estar en la comisión cuando se discutió esta situación y se planteó justamente la de los pescadores artesanales, y también se planteó una situación similar que dice relación con las faenas que desarrollan muchas personas en el tema forestal, que también ocupan motosierra, ¿no es cierto?, donde también deben pagar un impuesto específico respecto a esta situación y que también podría ser incluido, si es cierto, no es una comisión que dice relación con este tipo de cosas, pero que tiene la misma razón a fin de que también pueden ser incluidos respecto de esta petición. Así que comparto, y si puede ser incluido también los demás. Gracias. ¿Alguien más quiere entregar su opinión? Si no... Así se acuerda. Entonces. ¿Se acuerda? Sí, ya, se acuerda. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla: mensaje en segundo trámite constitucional y urgencia simple que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. Seguimos entonces con la tramitación en particular. Exacto. Se sigue entonces con la tramitación en particular del proyecto bentónico. Estamos en la página, quedamos pendientes. En la sesión pasada abordamos hasta el número 6. Entonces comenzamos con el número 7, página 23 del comparado. El proyecto que viene del Senado dice así: número 7, intercálase a continuación del artículo 9 bis el siguiente artículo 9 ter nuevo, artículo 9 ter. Sin perjuicio de las facultades de los comités de manejo, respecto a la elaboración de los respectivos planes, podrán ser consultados sobre cualquier otra materia respecto a la cual la subsecretaría estime pertinente conocer su opinión.
Asimismo, los comités de manejo a través de los consejos consultivos regionales del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala podrán hacer llegar propuestas e información para la formulación de programas asociados al desarrollo, fortalecimiento y diversificación del sector vinculado a las pesquerías respectivas. Ese es el número 7 del proyecto del Senado, presidente. Página 23 del comparado. Llegó Clara Sacardia. Ya. Sí, ¿cuál? ¿Hay alguna indicación de parte del Ejecutivo? Fernando Borges. ¿Ninguno? La palabra para los integrantes de la comisión. La palabra para los diputados, 4, diputadas. 03, 23, no, 01. Ahí está, ya. Igual, ¿está la persona que reemplaza? Ahí está, ahí viene el diputado, el mejor que hay. Ahí viene por reemplazo de... Esto requiere la unanimidad de los porque llegó integrantes atrasado. porque llegó después de la cuenta. Ya. Para que opere el reemplazo requiere la unanimidad. Diputados, un momento, por favor. Fernando Borges. Señor Vladomirosevich Verdugo, presidente de Cámara de Diputados, presente por medio de la presente informa a Vuestra Excelencia que en la Comisión Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, el diputado Fernando Borges Montesinos reemplazará al diputado Sergio Bobadilla Muñoz durante el día 4 de enero de 2023. Dios guarde a Vuestra Excelencia, el presidente de la Cámara de la Unión Demócrata Independiente, don Jorge Alessandri, solamente para dar... le den el visto bueno porque llegó a deshora el... Después de la cuenta, se ¿Ya? requiere unanimidad para que opere el reemplazo. Hay unanimidad, opera entonces el reemplazo del presidente. Ya, listo. ¿Te parece? Fernando Borges, ¿el Ejecutivo? Ningún ¿Ningún comentario respecto al entonces 7? ¿Y los demás integrantes de la comisión? ninguno de los demás integrantes tiene ninguna observación con respecto al 7. En votación entonces. Entonces, En votación entonces el número 7. Don Alejandro Bernales. Don Jorge Rasberg. Don Fernando Borges. A favor. Don Fernando Borges a favor. Don Jaime Sáez. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. ¿Está conectado? ¿No está? no está. Don Tomás de Rementería. Don Tomás de Rementería. Don Mauro González. Don Daniel Manucheri. Don Cristian Moreira. Don Matías Ramírez. Don Leonídas Ramírez. Y doña Clara Zagardia. A Don favor. Leonídas Romero, sí, perdón. Doña Clara Zagardia, a favor. Y doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. ¿Y don Jorge? A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Don Miguel Ángel. Abstención, que vengo Abstención. recién llegando. Entonces no. 12 votos a favor, una abstención. Aprobado el número 7. 7 más 1. O sea, 12 más 1. Pasamos al número 8. Página 24 del comparado. Reemplázase el encabezamiento del artículo 9A por el siguiente, artículo 9A. En los casos en que una pesquería se encuentre en estado de sobreexplotación o agotada, de conformidad con los puntos biológicos de referencia determinados o tratándose de recursos bentónicos, de los indicadores biológicos pesqueros de escala local o regional respectivos, se deberá establecer dentro del plan de manejo, previo acuerdo del comité de manejo, un programa de recuperación que deberá considerar a lo menos lo siguiente. Ese es el número 8, presidente. ¿Alguna explicación del Ejecutivo? Subsecretario. Este número 7.
Si me permite, por su intermedio, Presidenta. Sí, esta es un cambio que realizó el Senado, que a nuestro juicio precisa debidamente la norma, porque efectivamente el uso habitual que hay en materia de ley de pesca del término puntos biológicos de referencia no es el concepto aplicable exactamente a la actividad bentónica. Y entonces lo que se hace es agregar además para los recursos bentónicos una segunda variable a considerar, que son los indicadores biológicos o pesqueros de escala local. Lo que se está haciendo en este caso es ampliar conceptos que son más aplicables a la pesquería bentónica y no a las normas generales que están establecidas en la ley de pesca, y por eso nos parece que es un aporte la definición que hace el Senado. Diputados, diputado Romero. No sé si no entendía, pero me hace ruido lo último. Dice, Comité de Área de Manejo, un programa de recuperación que debería considerar a lo menos lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Por favor, por su intermedio, sí, presidente. Subsecretario. Por su intermedio, presidenta. Lo que pasa es que lo que dice lo siguiente, y respecto de aquello no hay ninguna modificación a la norma actual. Entonces, por eso no está referenciado, porque no hay cambio a la normativa de lo que viene después del articulado. Es lo que sigue a los dos puntos. Lo siguiente y sigue la norma tal como está. Entonces, por eso es que no hay ahí una modificación. Diputado Romero. Perfecto. A ver, a mí me alegra que en esta mesa se entienda eso. Pero la mayoría de los, y como lo voy a decir con mucho respeto, la mayoría de los pescadores o que ven esto son tan ignorantes como yo de este tema. Y nos vamos a preguntar lo mismo. ¿Qué es lo que es lo siguiente? Entonces yo sigo siendo el ignorante, porque de verdad es que por su intermedio, presidenta, mi colega, decirle que, a ver, la ley se interpreta muchas veces, la ley es una sola, y yo lo he visto en varios ámbitos, que cada uno interpreta una ley. Voy a poner un solo ejemplo. Por un problema A, el capitán de puerto de Coronel dice A, el de Lota sobre la misma ley dice B, y el de Talcahuano dice C. Nosotros lo hemos vivido allá. Entonces, si estamos sacando una ley, debe ser lo más transparente y clara posible, porque la interpretación mata la ley. Dicho eso, le agradezco, presidenta. Subsecretario. No, solo para disipar cualquier duda al respecto, me parece atendible la preocupación del diputado, pero quiero atender a que si nos fijamos en el comparado, la elaboración anterior termina de igual forma, es decir, a lo menos lo siguiente. Como dice el encabezado, lo que hay aquí es el reemplazo de un inciso por otro, y por lo tanto, en la versión final del texto lo que se va a ver no es este inciso, sino que este inciso engarzado en el resto del texto legal que no tiene modificaciones. Entonces, me parece que eso es lo que clarifica la forma en que está presentado. ¿Algún diputado? Lo siguiente. ¿Cómo sigue la ley? La norma. Eso es lo que se está tratando de precisar. Pero ¿y si se busca la norma y se... Ahí está. Y se Evaluar y pla- establecer los objetivos. A, B, C, evaluar. Sí, son 4 letras que se refieren a evaluar y establecer los objetivos de metas para la recuperación de las pesquerías en largo plazo. Otro, a evaluar la eficacia de las medidas de administración y conservación y establecer los cambios. Evaluar la eficacia del sistema de control de pesquerías. Evaluar la investigación científica. Tener en cuenta los efectos económicos y sociales. Considerar medidas de mitigación y compensación para pescadores artesanales. Y así. Sí, eso es. Ya. Gracias. ¿En votación entonces, presidente? Estamos bien en el punto ya. Entonces, en votación. Estamos aquí. Don Alejandro Bernales. A favor. Don Jorge Rathbert. Don Fernando Borges. Don Jaime Sáez. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. Don Mauro González. Don Daniel Malucheri. Don Cristian Moreira. Don Matías Ramírez. Don Leonías Romero.
doña Clara Zagardia, A doña favor. Clara y doña María Candelaria A Acevedo. favor. Son ¿Por qué no han puesto en último a favor. reclamo? Uno, dos, Que está al tres. medio. Son 13 entonces. 13 votos aprobados por unanimidad. El 8. Pasamos al número 9, que dice: derógase la letra B del artículo 48, pasando las actuales letras C y E a ser B y C respectivamente. Tenemos indicaciones de los diputados Alejandro Santana para reemplazar el numeral 9 de su artículo primero por el siguiente: deróganse las letras B y E del artículo 48, pasando las actuales letras C a ser B. Del diputado Espinosa para eliminar la letra E del artículo 48. Del diputado González Barría y Sáez para eliminar el artículo 48, su letra E. Eso es todo el número 9, presidente. Diputado Romero. Por su intermedio, al señor secretario me informan que nos está transmitiendo la comisión y que no estaría su día porque están tratando de, los pescadores en la región, tratando de ver la comisión. Informática. Informática. ¿Me están escuchando? ¿No está saliendo al aire? Sí, presidenta, yo estoy viendo la transmisión, por eso digo, en la página de la Cámara de Diputados, cámara.cl, arriba dice canal CDTV y está la transmisión. De hecho, aquí la pueden ver. Saluden. Pero está la transmisión de la Cámara. Aquí pueden informar. Entonces el problema de la zona, pero aquí me acaban de llegar, esperando que que no está en subiera la democracia en comisión vivo, citada, tendrían que pero subir aún en no está en democracia en línea. vivo, que es donde faltaba. Ya. Democracia en vivo. Ahí no se está transmitiendo. Por favor, gracias. Gracias. Ya, entonces, Ya, si está en democracia en vivo, la vamos a ver todo el mundo. subsecretario, ¿alguna comentario con respecto a eso? Por su intermedio, presidenta, respecto de la elaboración que viene del Senado, que en el fondo lo que hace es derogar la letra B, nosotros tenemos una opinión favorable a esa formulación, toda vez que, vamos a ver por razones de coherencia, en el artículo siguiente se resuelve justamente lo que queda derogado en la letra B de este artículo. Respecto de las indicaciones, sería relevante visualizar que las indicaciones se refieren tanto a lo que está contenido en el Senado, es decir, a la eliminación de la letra B, como agregan otra letra, que es la letra E. Entonces tal vez tendríamos que analizar esa materia por separado. Diputado González. Gracias, presidenta. Me quiero referir a la indicación que presentamos junto a los colegas Sáez y Barría, que busca eliminar en el artículo 48 su letra E, y tiene relación con el régimen bentónico de extracción. La ley bentónica, presidenta, bueno, se vincula a los planes de manejo que aborda, cierto, el cuidado de los recursos de manera integral, también velando por el ecosistema. En cambio, cuando hablamos del régimen bentónico de extracción, solamente se fija o se refiere a la cuota de extracción. Y nosotros creemos que la ley bentónica va mucho más allá, es decir, no tiene mucha coherencia en el sentido de que el objetivo último es proteger, ¿cierto?, los recursos. Lo hemos conversado con representantes de la pesca artesanal de los recursos bentónicos y creemos que no han habido buenas experiencias. Por ejemplo, lo que ocurrió con la pesquería del Loco, que no tuvo una buena evaluación, por ejemplo, en el caso de los buzos. Y bajo ese contexto creemos que es importante eliminar, derogar esta letra E del artículo 48, tal como también lo propone el ex diputado Espinosa en su indicación que está escrita de manera que está establecida acá también en el comprado. Esa es nuestra solicitud, presidenta, y pedimos que se pueda votar a favor de esta indicación.
¿Algún diputado? Diputado Calixto. Presidenta, sí, muchas gracias. Me gustaría escuchar la opinión del señor subsecretario, a quien saludo, a su equipo también. ¿Cuál es la opinión que tiene la subsecretaría respecto a la derogación de esta letra E? Subsecretario. Sí. Vuelvo a clarificar. Aquí vamos a referirnos a en estas indicaciones, como viene el proyecto del Senado y como viene las indicaciones de los parlamentarios, está referido a la derogación de la letra E, que es justamente el régimen de extracción que conocemos como cupones en realidad. Pero ojo que también nos estamos refiriendo a la derogación de la letra B, que viene ya en la propuesta del Senado. Quiero responder específicamente a las propuestas del diputado Espinosa y de los diputados González, Barrías y Sáez, que se refieren a la letra E, para circunscribir el tenor de la respuesta. La evaluación que tiene la Subsecretaría de Pesca, y no solo de este periodo, sino que también de gestiones anteriores, no es favorable respecto de con lo que conocemos como régimen bentónico de extracción, es decir, el régimen de cupones. Efectivamente, esto se ocupó en la situación de la extracción del loco. Sin embargo, hacemos la observación que hoy día este régimen que está establecido en la ley no está siendo usado. Entonces, aquí la decisión es si el Parlamento toma la decisión de que un instrumento que está establecido en la ley deje de ser una posibilidad de uso, no que se deje de usar en la actualidad, porque hoy día no hay ninguna pesquería que se esté utilizando con el régimen de cupones. Entonces, la pregunta es, si hoy día no estamos utilizando el régimen de cupones porque no lo consideramos del todo favorable, ¿eso es sinónimo a que no podamos llegar a utilizar nunca ese sistema? Y nosotros tenemos la impresión que podrían haber situaciones específicas en las que el uso de ese instrumental en algunas pesquerías pudiera tener algún tipo de sentido. Quiero ejemplificar en un caso, por ejemplo, en el caso de las algas, en una situación de crisis del recurso, uno eventualmente podría evaluar una situación de este tipo. No la estamos evaluando ni pensamos utilizarla, quiero ser explícito, pero uno eventualmente podría llegar a utilizar una situación de ese tipo. Entonces, la pregunta es, ¿queremos eliminar una facultad para que en caso de una crisis, como ocurrió en el caso, esto surgió justamente en el contexto de la fiebre del loco en su minuto? Entonces, la pregunta es, si tenemos situaciones críticas de ese tipo, ¿no vamos a contar con este tipo de instrumental en el futuro? Por esa razón es que nosotros, teniendo una opinión contraria al régimen, y de hecho no teniendo en uso el régimen y no teniendo ninguna intención de utilizarlo durante la actual administración, no creemos que necesariamente tenga que ser derogado como instrumento legal, porque eventualmente algunas situaciones podrían justificar su utilización en un futuro hipotético. Diputado. Sí, disculpe, quisiera entender entonces si la subsecretaría dice que aún no estando de acuerdo con esta práctica, digamos, con este mecanismo de pesca, ¿por qué entonces se quiere derogar? A lo mejor preguntarle al diputado González o al diputado Barría por su intermedio, presidenta, algo para precisar, porque a lo mejor tienen razón en lo que plantean. Es para tener claridad respecto a cómo votar. Don Mauro. Ya que he sido emplazado, presidenta, a ver, primero reafirmar la evaluación negativa que tiene la subsecretaría, y no solamente estamos hablando, lo señaló el subsecretario, de ahora, sino que en la historia. Y frente a eso, nos parece, y a mi entender, y en lo personal, entender la retroalimentación que hacen los propios pescadores artesanales bentónicos
sobre esta posibilidad de establecer un régimen, cierto, bentónico de extracción que ya se utilizó en una pesquería como el Loco y que fue mal evaluada, tuvo una mala consecuencia. Y frente a eso, en lo personal me quedo con esa retroalimentación de los territorios, de lo que están en la práctica ejerciendo la labor, sumado a que el ente institucional o gubernamental igual tiene una mala evaluación. Y frente a eso yo me quedo con eliminar esta posibilidad de establecer este régimen. Javier. Gracias, Presidenta. Por su intermedio quiero solamente poner en claridad qué es lo que es el régimen bentónico de extracción, que es un régimen establecido como otros regímenes, como el régimen AMER, por ejemplo, de áreas de manejo, que está establecido en la Ley de Pesca desde el año 91. Desde el origen de la Ley de Pesca. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la aplicación inicial se realizó, como decía bien el subsecretario, en lo que fue la fiebre del Loco, y para evitar entonces la sobreexplotación que en ese momento, estoy hablando del año 91, daba cuenta ya la sobreexplotación del recurso loco, se estableció este régimen a través de cupones que se entregaron a los buzos mariscadores, ¿ya? Esto trajo consigo una serie de inconvenientes para el resto de lo que en esta ley se está discutiendo, que es la unidad pesquera bentónica, la unidad pesquera bentónica me parece que es el nombre, que la conforma no solamente el armador dueño del bote, sino que también el buzo y el asistente de buzo. Entonces, una vez aplicado el régimen bentónico, el cupón se le entregaba solamente al buzo mariscador, dejando de lado a la tripulación y al armador. Eso generó una serie de problemas que quizás los más de ese tiempo se podrán acordar los problemas que hubieron con el régimen bentónico de extracción. Y a partir de esa utilización en esa pesquería en particular, no se volvió a utilizar. Pero es un régimen que está disponible para utilizarlo en el caso de que... ¿Por qué es importante mantenerlo desde el punto de vista nuestro? Porque es posible que en los planes de manejo, bajo acuerdo de los pescadores, se pueda utilizar. En este momento no tenemos ninguna pesquería ni ningún grupo de pescadores artesanales que lo esté solicitando o que esté en vista de solicitar, pero es una alternativa que queda como un régimen para aplicar. Diputado Romero. El micrófono está perdido. Yo creo que el tema del Loco que se ha usado como argumento fue otro el tema, y con el mismo argumento quiero decir que la ley actual no era tan mal entonces. Pero bueno, es un comentario al pasar mío. El problema principal es la fiscalización, los pocos funcionarios que tiene Sernapesca. Yo creo que hay parte de todo. Y cuando logran fiscalizar, a veces no se toman las medidas pertinentes, porque la acreditación de origen es muy difícil, y ustedes lo saben, de la subsecretaría, en la mayoría de las regiones de Chile, porque, repito, son muy pocos los funcionarios, prácticamente no hay funcionarios. Por lo tanto, si queremos aprobar una modificación que realmente solucionemos el tema, y no lo digo solamente en el actual gobierno, que lleva casi un año, en todos los gobiernos anteriores. Entonces, si queremos, y el gobierno actual quiere hacer una buena pega, yo creo que va a haber que pensar en funcionarios, pero funcionarios competentes, funcionarios capacitados, no nombrar a personas que no tienen ni compromiso, ni las competencias, ni nada de eso. Por lo tanto, sugiero esta solución, estimada Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. ¿Otro diputado que quiera en votación entonces? En votación. Se va a votar de la siguiente forma. Ya. Vamos a proceder a votar la indicación del diputado Alejandro Santana, que es para suprimir las dos letras, la B y la E del artículo 48. Don Jorge Radmer, también para el final. Don Fernando Borges. Don Fernando Borges, a favor. Don Jaime Sáez. Abstención. Don Miguel Ángel Calisto. En contra. Don Tomás de Rementería. Don Tomás de Rementería. No está.
¿Está? Don Mauro González. A favor. Don Daniel Malucheri. Abstención. Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. En contra. Don Leonías Romero. Quiero argumentar, Presidenta. Yo voy a votar a favor porque creo que si no hay necesidad de cambiar esto, no tiene sentido quitarle atribuciones a la subpesca. Por lo tanto, Aprueba. Aprueba. ¿Aprueba? o sea, Está a favor, entonces. La votación es a favor. Doña Clara Zagardia. Contra. ¿En contra? En contra. Doña Clara Zagardia en contra. Don Alejandro Bernales en contra. Don Alejandro Bernales en contra. Don Jorge Rasberg a favor. Y don Jaime Sá. Y doña María Candelaria Acevedo En contra. en contra. ¿Votaron todos los señores diputados y señoras diputadas? Falta uno. Don Tomás de Rementería. ¿Cómo vota? Contra. Abstención. Entonces, negativos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en contra, 2, 4, 5 a favor y 3 abstenciones. Rechazado. Entonces ahora procedemos a votar el texto del el número 9 del Senado. O sea, solamente para suprimir la letra B. La letra B del artículo 48. Después. Don Alejandro Bernales, letra B. ¿Sí? ¿Sí? Subsecretario. Por favor, el micrófono. Si me permite, señor presidente, es que tengo la impresión que, como hicimos la explicación de la letra E, no se hizo igual la explicación de la letra B, entonces podríamos eventualmente tener una confusión al votar la letra B. ¿Le parece? Entonces, adelante. La letra B, si ustedes lo miran en el comparado, se refiere específicamente a la instalación de arrecifes artificiales. ¿Ah? Y, como señalaba, nosotros como Ejecutivo tenemos una disposición favorable a su eliminación en el caso de la letra B, porque vamos a ver en artículos posteriores que hay una referencia a esta misma situación. Entonces hay otros mecanismos de solución que permiten que sea eliminado en el caso de la letra B. Eso. Diputado González. Por su intermedio, Presidenta, al subsecretario. ¿Se refiere, subsecretario, disculpe, a indicaciones que usted presentó, ¿no? ¿De los arrecifes, o no? No, diputado. La formulación que viene del Senado viene proponiendo la derogación de la letra B. Y nosotros estamos de acuerdo con la formulación que viene del Senado. ¿Alguna otra consulta? Si no, en votación. ¿Palabra? Sí, ahora se vota la supresión de la letra B sola, lo que viene del Senado, exactamente. Don Alejandro Bernales, a favor. Don Alejandro Bernales, a favor. Don Jorge Raspe, a favor. Don Fernando Borges, señor Borges. Don Jaime Sáez, A favor. don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, don Mauro González, don Daniel Malucheri, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero, doña Clara Zagardia A favor. y doña María Candelaria Acevedo. Apruebo. Aprobado. 13. Aprobado por unanimidad entonces lo del Senado. La supresión de la letra B. Y queda la indicación para suprimir solo la letra E. ¿Va a comentar la supresión de la E? Ya, perfecto. E. Número 9. Don Alejandro Bernales. Supresión de la letra E. Don Jorge Rasbe. Pero eso no lo habíamos votado hoy. Se votó suprimir votó la las de dos, Alejandro Santana. B y E. Ahora estamos independientes. Sí. Aunque parezca raro. Don Fernando Borges. A favor. Don Jaime Sáez. A favor.
Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. Don Mauro González. No me acuerdo lo que voté. Don Mauro González. Don Daniel Malucheri. Contra. Don Cristian Moreira. Don Matías Ramírez. En contra. Contra. Don Leonídas Romero. Doña Clara Zacardia. Contra. Contra. Doña María Candelaria. En contra. En contra. Don Miguel Ángel Calisto. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Iba a cambiar usted su voto? 9 a favor, 2, 1. Manucheri. Aprobada la 9 por 2 más 1. ¿Sí? Si hay unanimidad se puede. Sí. Don Tomás de Rementería entonces cambia. Yo también me quiero abstener, por favor. Se abstienen. Manucheri y Manucheri. Rementería. Manucheri y Rementería. Correcto. Entonces son ya con los reglas. Listo. A ver. Pasamos entonces al número 10. ¿El resultado? Tengo que corregir. A ver, son 2 menos 7. 7, 3. 7, 3 y 3, claro. Son 7, 3 y 3. Se aprobó la supresión de la E también. La D y la E al final se suprimieron. Sí. Número 10. Página 26 del comparado. Modifícase el artículo 48A según se indica. A. Incorpórase la siguiente letra D nueva pasando la actual a ser E. B. Disponer la obligatoriedad del uso de un sistema de posicionamiento satelital y la presencia de observadores científicos en el marco de aquellos planes de manejo de recursos bentónicos que definan tal requisito con fines de manejo pesquero. Explicación del Ejecutivo respecto a esta letra D. Porque aquí hay una indicación, número 10. La F. ¿La letra D? ¿Hay alguna explicación? Subsecretario. Sí, en este caso se está planteando la incorporación de una letra D que dispone la obligatoriedad del uso del sistema de posicionamiento satelital y la presencia de observadores científicos en el marco de, quiero recalcar esto, en el marco de aquellos planes de manejo de recursos bentónicos que definan tal requisito con fines de manejo pesquero. La perspectiva de la Subsecretaría de Pesca es que hay que otorgar el máximo de competencias y autonomías posibles a la construcción de los planes de manejo y a la posibilidad que tienen los diferentes territorios para definir la gestión de sus recursos. Entonces, nos parece muy bien que en este caso exista la posibilidad de incorporar instrumentos como el posicionador satelital o la presencia de observadores científicos, porque no es una imposición que establece la ley, sino que es una posibilidad que establece la ley si los planes de manejo, que como todos sabemos son generados por los comités de manejo, donde participan los actores, comparten ese punto de vista. Entonces, nos parece muy buena la formulación en este caso, porque no es, vuelvo a decir, una imposición sobre los actores, sino que es los propios actores que se pongan de acuerdo para hacer esta incorporación que todos sabemos redunda en una mejor gestión de los recursos. Diputado Romero. Yo comparto la exposición o argumento entregado por el señor subsecretario, porque también es para combatir la pesca o la captura ilegal de algunos productos. O sea, nos quejamos acá de la pesca ilegal que se genera prácticamente todos los días. Entonces, hoy día hay un proyecto de ley que faculta, que respalda
a las áreas de manejo, a los expertos y a quienes están autorizados a evitar la captura ilegal, yo estoy de acuerdo, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que quiera referirse al punto? Diputada. Yo estoy de acuerdo con esta disposición y mejor con la explicación que ha dado su secretario, dar la importancia a los territorios para que tomen determinaciones referentes a lo que está pasando allí. Así que estoy de acuerdo con esta disposición del Senado. Ya. ¿En votación entonces? La letra D. En votación entonces la letra D. Dígame, diputado. Me gustaría tener una sola aclaración con este GPS satelital o que tiene otro nombre. Me gustaría saber si nosotros vamos a exigirlo, quiénes van a ser los que van a hacer el gasto en este GPS satelital, subsecretario. ¿Los mismos pescadores artesanales? Subsecretario. Hago una observación en la formulación de la consulta. En rigor, lo que está estableciendo, lo que viene en la norma del Senado, no es hacerlo exigible, porque son los propios actores que lo hacen exigible al establecerlo dentro de su plan de manejo. Entonces hago esa salvedad. Obviamente, si los quienes desarrollan la actividad lo consideran útil y oportuno para sus planes de manejo, como ha existido en la actualidad, a pesar de que existe una institucionalidad muy incipiente en materia de fomento pesquero, esta es una de las típicas iniciativas que uno podría buscar a través de instancias de fomento con el INDESPA, por ejemplo, porque efectivamente si es algo que redunda en beneficio del recurso, en beneficio incluso de la seguridad de quienes desarrollan la actividad, podrían plantearse iniciativas de fomento en esa línea. Pero vuelvo a decir, lo que se está estableciendo acá es la posibilidad de que los planes de manejo definan en la obligatoriedad de este instrumento, y en ese sentido, claro, yo entiendo que si lo definen los propios actores, es probable que los mismos actores tengan visto cuáles son los mecanismos que permiten acceder a esos recursos. Por ejemplo, voy a poner solo a modo de ejemplo, si un gobierno regional, para apoyar a su flota bentónica, decide dotar a la flota bentónica o facilitar recursos para que la flota bentónica pueda tener este acceso, obviamente va a haber un instrumento que va a permitir generarle recursos para ello. Y lo importante en este caso es que, vuelvo a decir, no sea una imposición legal obligatoria de la norma en este caso para las embarcaciones de carácter bentónico en particular, sino que sea una consecuencia de una resolución del plan de manejo. ¿Alguna otra opinión, sino para ponerla en votación? ¿Sí? Ya. En votación entonces la letra D. Don Alejandro Bernales. Alejandro Bernales. Don Jorge Radme. El señor Borges. Abstención. Abstención. Don Jaime Sáez. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. A favor. Don Mauro González. A favor. Don Daniel Manucheri. Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. A favor. Don Leonías Romero. A favor. Doña Clara Zagardia. A favor. Doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 12 más 1. Aprobada la letra D. 12 más 1. Vamos a la letra B. Incorpóranse las siguientes letras F, G y H nuevas. F. Esto tiene una indicación del Ejecutivo en el primer párrafo. Autorizar en conformidad al reglamento al que hace referencia la letra E del artículo 9 bis de esta ley, el que llegará a la firma de los ministros de Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Turismo, y exigiendo en su caso las cauciones que este último disponga, la instalación de arrecifes artificiales donde se pueda proveer un sustrato apto para aquellos recursos hidrobiológicos que son objeto de extracción de manejo, previo informe de la autoridad marítima correspondiente.
Esto se pretende modificar por una indicación del Ejecutivo que significa, que diría lo siguiente: autorizar la instalación de arrecifes artificiales en conformidad al reglamento que hace referencia a la letra E del artículo 9 bis de esta ley, el que llegará a la firma de los ministros de Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Turismo, y exigir en su caso las cauciones que el reglamento disponga en aquellos lugares donde se pueda proveer un sustrato apto para recursos hidrobiológicos que son objeto de esta acción de manejo, previo informe de la autoridad marítima competente. Y sigue la letra F. Se podrá otorgar esta autorización dentro del área de reserva para la pesca artesanal definida en el artículo 47, pero antes de su instalación se deberá acreditar ser titular de una concesión marítima de acuerdo a la normativa que habilita a usar el sector autorizado. Tratándose de área de manejo y explotación de recursos bentónicos y de espacios costeros marinos para pueblos originarios, la instalación de arrecifes se someterá a su normativa respectiva y a la disposición del reglamento. Al extinguirse la concesión, los arrecifes instalados pasarán a ser una mejora fiscal, sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro en conformidad al reglamento. Esa es la letra F con la indicación del Ejecutivo que modifica el párrafo primero. Subsecretario. Una observación, esta indicación no es del Ejecutivo, es indicación de la diputada Acevedo. No, sí. Sí. 245-370. Me corrijo. Sí. Nosotros adoptamos, era una indicación originalmente de la diputada y nosotros la adoptamos como tal. Ya. ¿Eso es, presidente? ¿Lo puede explicar el Ejecutivo? Sí, en este punto solo hacer presente que si lo recuerdan bien, hace unos minutos atrás resolvimos la derogación de la letra B, que se refería justamente a la derogación de la referencia a la Constitución de Arrecife. Entonces, tal como planteé en ese momento, nosotros no teníamos dificultad en esa derogación, porque vemos que viene ahora la inclusión de esta posibilidad a través de otro procedimiento, que es un procedimiento que ya existe. No es que se esté creando aquí el reglamento del 9 bis, es un reglamento que ya está creado en la norma, que se referencia la posibilidad de que aluda a la constitución de estos arrecifes en ese mismo reglamento. Exactamente. La formulación en este caso es, se simplifica el proceso porque en vez de antes realizar esto a través de un decreto que requiere una tramitación específica, ministerial o biministerial, en este caso queda establecido como un procedimiento a través del reglamento que ya va a estar constituido. Diputado Romero. A mí me parece bien la instalación de arrecifes, pero ¿cómo evitamos que esto se convierta en un deshuesadero de embarcaciones que están en desuso o botar chatarra para habilitar un arrecife? Eso me hace ruido, presidente. Me gustaría que el señor subsecretario nos dijera cómo evitamos lo último. Porque repito, para terminar, yo estoy de acuerdo en todas las áreas de manejo, en todo el litoral, que quieran o puedan instalarse arrecifes, me parece bien, pero que no sea para instalar un basurero submarino mañana, porque tenemos una cantidad de embarcaciones en varias regiones del país en desuso y mañana la podríamos convertir en arrecife. ¿A eso estamos hablando? Subsecretario. La preocupación del diputado es una preocupación que compartimos en su totalidad. De hecho, la figura anterior, una de las cosas por las que uno la rechazaba era porque la decisión de emitir un decreto para constituir un arrecife no requería procedimiento alguno. O sea, es decir, uno podía emitir un decreto y constituir un arrecife en sin cumplir con requisitos de ninguna especie. En cambio, al estar referenciado ahora un reglamento que es biministerial, un reglamento del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa, el reglamento debe establecer las condiciones para que se pueda establecer el arrecife. Entonces me parece que justamente el sentido restrictivo al que alude el diputado es el que se cumple a través de esta norma, porque ahora constituirlo deberá hacerse de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento respectivo, que, como vuelvo a decir, es un reglamento biministerial
y por lo tanto, dado que está la cartera de defensa, involucra también las competencias que tiene la Armada en esta materia, que no son pocas en relación a la regulación del borde costero. ¿Algún otro diputado que quiera referirse a este punto? ¿Nadie? Entonces se somete a votación con la indicación del Ejecutivo, Presidenta. Se somete a votación entonces la letra F, con la indicación del Ejecutivo que modifica el párrafo primero. Don Alejandro Bernales, a favor. Don Jorge Rasbe. A favor. El señor Borges. A favor. A favor. Don Jaime Sáez. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. Don Tomás de Rementería. Al agua. No, desapareció. Don Mauro González. A favor. Don Daniel Malucheri. Al final. Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. A favor. Don Leonías Romero. Doña Clara Zagardia. A favor. Doña Clara Zagardia. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Daniel Manucheri. A favor. Y doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 13 votos. Aprobado por unanimidad la letra F que incorpora la B, junto con la indicación. Aprobado por unanimidad. No está, perfecto, sácalo nomás. La letra, entonces, la letra G dice suspender transitoriamente la actividad extractiva que se realice mediante alguna de las técnicas y utensilios definidos en los numerales 76 y 77 del artículo 2 respectivamente. La letra G. Y doy lectura a la letra H de inmediato, entonces se expliquen las dos. La letra H, establecer criterios y límites de extracción por periodos determinados, los que podrán ser individuales. Y aquí hay una indicación del Ejecutivo que elimina la última parte que dice los que podrán ser individuales. Eso es. Sí, yo de nuevo aquí en aras de la mayor claridad posible voy a explicar la letra G en particular, que además no tiene indicaciones. Sí. Si recuerdan, por su intermedio, si recuerdan los señores diputados, en las primeras normas que discutimos sobre ley bentónica, nos hicimos cargo que la actividad bentónica no usa artes y aparejos, sino que lo que usa son técnicas y utensilios. Entonces, lo que hace la letra G es hacer coherente la norma en esa línea y simplemente incorporar que se puede suspender transitoriamente la actividad extractiva que se realice mediante alguna técnica y utensilio, porque como hoy día está establecido eso solo para las pesquerías que tienen artes y aparejos, sino la actividad bentónica quedaba fuera del resto de las normas. Entonces, esto lo que hizo fue hacer coherente con una norma que ya está establecida y por eso me parece que es una norma que ajusta simplemente la coherencia del texto. Diputados, ¿alguna? ¿Ninguna? Entonces, En ¿votamos? votación, entonces, la letra G, don Alejandro Bernales, don Jorge Radber, al final, don el señor Borges, Borges, a favor, don Jaime Sáez, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, Al agua. al agua, don Mauro González, A favor. don Daniel Manucheri, Al agua. también, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero. Voy a argumentar mi voto. Voy a votar a favor, pero mientras sea la subpesca por decisiones técnicas que regula los artes de aparejo, está bien.
Y quiero aprovechar también, no sé si al final el señor subsecretario puede responder. Yo espero que estas votaciones, una vez que aprobemos este proyecto de la ley bentónica, sí se le va a tener que consultar cada vez que se requiera algo a los temas indígenas. Me gustaría también tener respuesta de eso. Pero voto a favor de esto. Voto a favor. Doña Clara Zagardia. Doña Clara. Don Jorge Radbeck. A favor. Don Tomás de Rementería. No se encuentra. Don Daniel Manucheri. Tampoco. Doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad. Entonces, 11 votos. Y en la letra H dice establecer criterios y límites de extracción por periodos determinados, los que podrán ser individuales. Aquí hay una indicación del Ejecutivo para eliminar la última parte, o sea que se empieza con los que podrán ser individuales. El Ejecutivo. Sí, creo que en este caso es completamente autoexplicativo. Nos parece bien la elaboración que hace el Senado de establecer criterios y límites de extracción por periodo, pero como aquí se está refiriendo a criterios y límites y no a cuotas, la idea de que no podrán ser los que podrán ser individuales parece contradictorio, porque los criterios difícilmente pueden ser relacionados con lo individual. Entonces nos parece que la lógica de establecer criterios y límites de extracción por periodos determinados es una formulación que hace más sentido, y si le agregamos la terminología los que podrán ser individuales, da la sensación que lo que estamos hablando es no de criterios y límites, sino que de cuotas, y nosotros creemos que esa no es la figura. Diputados, ¿alguna opinión con respecto a eso? ¿Ninguno? ¿Se puede aprobar de la misma forma con la indicación, entonces? ¿Están de acuerdo? ¿Se aprueba igual con la misma indicación? Mismo quórum de votación, se aprueba. La letra G y H, entonces, con la indicación del Ejecutivo. Letra G y H. Pasamos al número 11. Dice, modifícase el artículo 50 como se indica a continuación. Letra A, intercálase el siguiente inciso sexto nuevo, pasando los actuales sexto a ser décimo, a ser séptimo, a décimo primero. Sí. Dice, podrán establecerse operaciones de las flotas bentónicas en 2 o más regiones, las que se sujetarán a su ejercicio a la forma y condiciones que se establezcan en los comités de manejo conformados por las regiones en que se desarrollan las operaciones. Con todo, las operaciones solo tendrán efecto si existe informe del Comité Científico de Recursos Bentónicos que acredite que se cumplirán las condiciones de sustentabilidad y mantención del esfuerzo pesquero. Para el cumplimiento de las operaciones, la Subsecretaría podrá adoptar, por resolución, las medidas del inciso tercero del artículo 9 bis. Aquí hay varias indicaciones. De la diputada Leuquén, para suprimir la letra A del numeral 11, del diputado Linco también, en el mismo sentido, para suprimir la letra A. Una indicación del Ejecutivo para modificar el numeral 11, que pasa a ser 9, en el siguiente sentido. A. Reemplázase la letra A por la siguiente. A. Intercálase el siguiente inciso sexto nuevo, pasando los actuales sexto a décimo a ser séptimo a décimo primero. Podrán establecerse operaciones de las flotas bentónicas en 2 o más regiones, las que se sujetarán en su ejercicio a la forma y condiciones que se establezcan en el comité de manejo conformado por las regiones en que se desarrollan las operaciones. Esa es la letra A. La palabra, presidente. Diputados, cedo la palabra. Diputado González. Presidenta, me voy a referir a las 3 primeras indicaciones de la diputada Leuquén, diputado Alinco, y la indicación del Ejecutivo. Presidenta,
a mi entender, lo que viene en el Senado está bien establecido y la propuesta que hace la diputada Leuquén y el diputado Alinco viene de manera severa, tajante, a eliminar, yo diría de manera tajante, la historia ancestral, la historia social, la historia familiar, económica y el desarrollo que está vinculado a las flotas bentónicas en 2 o más regiones, tal como lo señala la norma que viene del Senado. Y que además esto no queda a la libertad o sin control, todo lo contrario, queda sujeto, tal como dice la norma, al comité de manejo y también a los informes del Comité Científico de Recursos Bentónicos. Entonces, Presidenta, esta posibilidad, ¿cierto?, de eliminar incluso la chance, la oportunidad de llegar a los acuerdos, eliminar la posibilidad de respetar la historia y sobre todo también, Presidenta, lo conversamos recién cuando hablábamos del posicionamiento del GPS, eliminar lo que viene del Senado también significaría abrir las puertas incluso hasta la pesca ilegal. Por lo tanto, Presidenta, en lo personal, yo me opongo a las indicaciones de la diputada Leuquén y el diputado Alinco y estoy a favor de la indicación del Ejecutivo, porque abre la posibilidad de establecer flotas bentónicas en más de una región, pero sujeto a este comité de manejo. Por un lado, cuidando el trabajo, la historia, la familia, el desarrollo y sobre todo también cuidando y protegiendo el recurso. Por lo tanto, Presidenta, yo invito a rechazar las indicaciones de la diputada Leuquén y el diputado Alinco y aprobar en este caso la indicación del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Romero. Gracias, Presidenta. Aquí nos estamos enfrentando a una guerra entre los lagos y Aysén, parecía una discusión acalorada. No, pero dicho eso, Presidenta, quiero hacer una consulta al señor subsecretario a nombre del Ejecutivo. Quiero leer, por favor, la letra A. Dice, intercales el siguiente inciso sexto nuevo, pasando los actuales sexto y séptimo, y décimo, perdón, a ser séptimo a décimo primero. Comilla, podrán establecerse operaciones de las flotas bentónicas en 2 o más regiones en las que se sujetarán en su ejercicio a la forma y condiciones que se establezcan en el comité de manejo conformado por las regiones en que se desarrollan. ¿Se van a crear, se van a unificar comité de manejo birregionales? Porque hoy día eso no existe. Porque un comité de manejo de una región, nos estamos dando cuenta acá ya en esta comisión, que piensan distinto, tienen intereses distintos, hay prioridades distintas. ¿Cómo se subsana eso, Presidenta, por su intermedio? Le consulto al señor subsecretario. Subsecretario. Este indudablemente es un tema bien complejo de abordar en la norma, pero es muy importante cuando lo abordamos en la norma que lo pensemos desde las lógicas generales y no solo desde las lógicas particulares, no solo desde... aquí hay una propuesta que viene desde el Senado, hay propuestas de una propuesta que viene del Ejecutivo que la verdad es que hace ajustes menores a la propuesta que viene del Senado, y hay propuestas tanto para el inciso quinto como para el inciso sexto que provienen de varios parlamentarios. Hago esa distinción porque desde el punto de vista de la regla general me gustaría más bien defender la posición o la indicación que presenta el Ejecutivo más que defender la redacción que viene desde el Senado, ¿no? Porque de hecho nosotros estamos presentando una indicación que modifica en esto. Entonces, no sé, el secretario, por su intermedio, Presidenta, no sé en qué orden vamos a discutir y resolver estos temas, porque es relevante visualizar cuál es
qué vemos primero y qué vemos después. Nosotros estamos mucho más interesados en la norma general que en el tratamiento de la norma específica en esta materia. Y por cierto, mantenemos nuestro criterio general en toda la legislación de darle primacía a los acuerdos que realizan los actores y no establecer ni imposiciones ni prohibiciones por ley. Sí, efectivamente, hay indicaciones varias, pero que inciden en el inciso quinto del artículo 50. ¿Esto tiene correspondencia con lo que se está viendo en este momento? ¿Ustedes podrían explicar el contexto de todo el...? De las indicaciones al inciso quinto. Sí. Bueno, y la correspondencia que tiene. Hago el punto que las indicaciones del inciso quinto no son del Ejecutivo. Sí, no, correcto. Pero se inciden en el tratamiento de la materia actual. Subsecretario. Sí, hago el punto. Yo creo que en este punto, señora Presidenta, por su intermedio, es muy importante que tengamos la conversación lo más sincera posible. En esta instancia, es cierto que estamos discutiendo la ley bentónica, pero lo que está en discusión en este punto en particular, más que la conversación sobre la existencia o no de zonas contiguas, me parece verlo en las indicaciones, es la problemática de convivencia que existe entre la 10ª y 11ª región. Yo sobre eso quiero enfatizar el punto de vista con el que llega el Ejecutivo a estos temas. A nosotros nos parece que establecer prohibiciones que impiden el entendimiento entre los territorios, los acuerdos entre los territorios, es una mala forma de abordar el problema. Es decir, si hay acuerdo entre los territorios, no parece que sea buen enfoque establecer una prohibición legal para que hayan entendimientos en los diferentes territorios. Y esto puede hoy día tener que ver con la pesquería bentónica en esta norma, pero mañana puede tener que ver con otras pesquerías también. O sea, para desarrollar una explotación racional de un recurso bentónico, es perfectamente posible que tengan que existir acuerdos interregionales. Como también ocurre que para existir, y esto no en relación a la ley bentónica, para desarrollar la protección y la explotación razonable de recursos de pesquerías demersales o pelágicas, también es razonable que existan acuerdos en las regiones. Entonces, lo que buscamos generar cierta distancia es de la solución legal que pensando en la situación de mala convivencia hoy día que existe entre la 11ª y 11ª región, pensamos que se está llegando a resolver por la vía legislativa algo que debe siempre quedar abierto a la posibilidad de entendimiento entre los actores. En ese sentido, la formulación que nosotros hacemos a la propuesta que viene del Senado es una formulación menor. Es una formulación técnica, no altera sustantivamente el orden actual de las cosas. A la inversa, para ser franco, las indicaciones propuestas... secretario. Perdón, secretario. Las indicaciones propuestas que plantean, por ejemplo, suprimir íntegramente la letra A del numeral, son indicaciones que eliminan la posibilidad de existencia de las zonas contiguas. La letra A entonces es crucial. Claro. Se aprueba la letra A y lo demás va cayendo. Diputado Calixto. Presidenta, muchas gracias. Mire, yo creo que acá el subsecretario ha apuntado a algo que es importante y que tiene que ver principalmente en cómo nosotros resolvemos un conflicto. No sé si lo vamos a resolver, la verdad, pero cómo somos capaces de llegar a un punto intermedio, y yo creo que el punto intermedio en este conflicto es la subsecretaría, para entregarle las herramientas para que la subsecretaría en algún minuto por ley determine, pero no que quede resuelto por ley
el tomar partido por una u otra región, porque eso es lo que hoy día nos están tensionando acá, y lo voy a decir con nombre y apellido, los diputados de la 10ª región. Porque esto no solamente hay que verlo conforme a las indicaciones propuestas por la diputada Leuquén y el diputado Alinco, sino que hay que verlo en su integralidad. Vean más adelante, cuando dice una indicación del diputado Espinosa, actual senador, miren lo que dice la indicación del senador Espinosa. Sin perjuicio de lo anterior, la extracción del recurso erizo, luga y almeja en la región de Aysén, es decir, recursos que son de Aysén, que están en Aysén, que se explotan en Aysén por los pescadores, por los buzos, en fin, considerará la operación de la flota de la región de los lagos conforme al plan de manejo macrozonal que establece la MEDEFIN. Entonces, con esto estamos dando una señal equívoca en una comisión en donde nosotros, más que generar un conflicto entre regiones, debiésemos buscar un punto en común que permita evitar esos conflictos. Entonces, y mira, aquí ya el diputado González, por su intermedio, presidenta, manifestó hizo una rememoranza histórica, pero la verdad es que nosotros en Aysén estamos un poquito cansados y agotados de la pesca ilegal. Estamos agotados y cansados que la gran pesquería de la 10ª región, porque hay que decir una cosa, presidenta, los pescadores de Aysén son pescadores pobres, que ni siquiera le alcanza para tener bote, y los llamados pescadores artesanales de la 10ª no son pescadores artesanales, son pescadores semi-industriales, para hablar, digamos, en la verdad. Entonces, estamos frente a una disputa de grandes contra pequeños. Esa es la verdad. Entonces, yo creo, dicho eso, a mí, por supuesto, que me parece importante la propuesta que hace la diputada Leuquén, la exdiputada Leuquén, respecto de la excepción que solo podrá establecerse mediante el acuerdo con los pescadores artesanales. Es decir, nunca un acuerdo debiese estar contrario a la resolución que tomen los propios pescadores. O sea, si somos demócratas, mínimo consideraremos que los pescadores de la región afectada tengan opinión si es que se va a hacer un plan que signifique que pesquerías de otra región intervengan, en este caso de la 10ª a la 11ª. Y por eso, lo menos malo, no es que me guste, pero la propuesta del Ejecutivo es lo menos malo. Aún así, tengo mis cuestionamientos, porque habla, efectivamente, o sea, abre la puerta, en definitiva, para que la subsecretaría determine acuerdos entre regiones. Y la verdad es que nosotros siempre sabemos que en esos acuerdos entre regiones siempre salimos perdiendo los más pobres. Y si usted compara, cualquiera de los diputados presentes compara la realidad de Aysén con la región de los lagos, 100 años de historia, de diferencia. La industria está todo posicionado en la 10ª, la 10ª se mueve económicamente. Nosotros, lamentablemente, no hemos podido desarrollar económicamente nuestras pesquerías. Entonces, por eso llegan a pescar de manera ilegal. ¿Qué es lo que busca la pesquería de la 10ª? Ahora, legalizar lo que han hecho durante muchos años. Entonces, nosotros evidentemente no estamos de acuerdo y por eso creo que la discusión acá tiene que ser integral. A mí no me parece la propuesta del Ejecutivo, pero creo que es la menos mala que esta comisión podría aprobar para dejar medianamente conforme la relación entre ambas regiones. Y por eso digo, presidente, con esto termino, que no podemos ver solamente las dos primeras con la indicación del Ejecutivo. Tenemos que ver la totalidad de las indicaciones que se presentan acá de los otros diputados porque se refieren a lo mismo. Estaba el diputado Alinco y después el diputado González. Diputado Alinco. Gracias, presidenta. La verdad es que nuestras indicaciones no tienen nada de severo. Si simplemente obedecen a la necesidad histórica también de defender nuestras riquezas básicas, la riqueza del mar de la Patagonia, de la verdadera Patagonia. Entonces, desde un tiempo a la fecha prácticamente hablemos de democracia, no hablemos de los tiempos de dictadura, pero en los gobiernos democráticos, todos los gobiernos democráticos, desde Patricio Elwin
hasta el compañero Boris, las decisiones que ha tomado la Subsecretaría de Pesca siempre nos han desfavorecido, siempre, que permite, ¿cierto?, a través de las zonas contiguas, la invasión de una flota semi-industrial, como ya lo decía Miguel Ángel Calixto, que es las lanchas de 18 metros industrializadas en la 10ª región. Y lo decía el otro día yo acá. La flota nuestra, la flota de nuestros pescadores artesanales, son pangas de 8, 10 metros, la más grande parece, 12 si hay alguna por ahí. Y un par de lanchas, pero fundamentalmente la flota de los pescadores de Aysén son pangas. Entonces, es una contienda totalmente desigual, totalmente desigual. Y más aún, si por eso es que nosotros decíamos, lo decía Calixto primero, la discusión en este punto tiene que ser integral. Tocando también lo que señala, dice el diputado Espinosa, no sé si será el mismo diputado que yo conocí, el mismo senador de día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que lo que se propone acá, y que lo leyó el diputado Calixto, es una indicación totalmente invasora, al proponer lo que aquí está proponiendo con pelos y señales, ¿cierto?, de que permita, dice, la operación de la flota, Calixto había dicho considerará la operación de la flota de la región de los lagos, conforme al plan de manejo macrozonal. O sea, aquí ya los también trabajadores, pescadores artesanales de la 10ª región no van a necesitar zonas contiguas ni nada. Entonces nosotros estamos pensando de que si, usando el mismo lenguaje, el mismo término que usaba el diputado de la 10ª región delante cuando dijo que era severa, esto es severo, esta propuesta que hace Fidel Espinosa es severa y abusiva. Y nosotros no podemos permitir eso. Entonces, hacer un llamado al gobierno que no esté con la calculadora en la mano como lo han hecho todos los gobiernos, desde Elwin para acá, porque es el denominador común. ¿Cuántos votos hay acá? ¿Cuántos parlamentarios tenemos acá? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos diputados? Si se ve de esa perspectiva, que no tiene nada que ver con la realidad pesquera, de la materia prima, del derecho histórico que tienen nuestros pescadores artesanales, obviamente que nos vamos a ir de perdiz, y vamos a perder. Pero, siendo un país unitario, yo creo que, considerando de que todos los chilenos de todo, ¿cierto?, estas indicaciones lisa y llanamente significan una actitud totalmente discriminatoria contra nuestros pescadores artesanales y con nuestra región. Esto, democráticamente, desde el punto de vista humano, inclusive, no debiera permitirse. No debiera permitirse. O sea, no, si pasara, o sea, no sé, nosotros no somos la zona más austral, pero sí somos la zona más aislada. Somos mucho más aislados que la región de Magallanes. En fin, somos una isla en el continente. Entonces, el llamado es a la conciencia de los integrantes de esta comisión, a la consecuencia política del subsecretario que representa al gobierno y del Ministerio de Economía, porque esto es un abuso aquí y en China. Gracias. Diputado González y después diputado Bernal. Gracias, Presidenta. Presidenta, cuando tomé la palabra hace unos minutos, yo me quise referir a las 3 primeras indicaciones porque son indicaciones que están vinculadas a la norma y vinculadas al país en general. No entramos en discutir, ¿cierto?, las indicaciones también que somos autores con otros parlamentarios de la región y que efectivamente tiene relación con Aysén y los lagos, pero a raíz que ya se llevó la conversación de manera integral, yo quisiera, Presidenta, y por transparencia y con mucho respeto a los diputados de Aysén y con respeto a esta mesa y a todos los que nos están escuchando,
dar algunos antecedentes. Algunos datos que siempre van a ser importantes. Lo que ocurre en Aysén y en los lagos, en la llamada zona contigua, no es algo de ayer o de hace un par de años, es un hecho histórico ancestral. Desde que se produjo la regionalización, pasó la historia, y dentro de esa macrozona, la gente de Aysén y los lagos han trabajado en conjunto. Hay un tema familiar, social, económico, un desarrollo sustentable que se ha llevado por muchos años. Y que por eso yo decía, en relación a las indicaciones del diputado Linco y Leuquén, que tajantemente esa historia la eliminaban totalmente, de un solo plumazo, como alguien dijo por ahí. Y si vamos a los datos laborales, dentro de esta zona contigua trabajan más de 1.600 buzos en 1.200 embarcaciones. Hay más de 1.500 personas que se desarrollan como intermediarios y transporte, y sobre 4.700 en actividades de procesamiento en la industria. Estamos hablando más de 16.490 personas trabajando dentro de la zona. No desde ayer, sino que hace muchos años. Cuando ocurrieron los conflictos sociales y Aysén se opuso a que los lagos siga trabajando en conjunto con ellos en esas zonas, se llegaron a los acuerdos políticos, económicos y administrativos. Y cuando Aysén habla que ellos son los pequeños, que se ha abusado de ellos, que no han recibido absolutamente nada, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque hay resoluciones, hay historias donde el gobierno, donde la región de los lagos le ha pasado millones y millones y millones de pesos a Aysén. Yo no me voy a meter en qué se ha ocupado ese dinero, porque no es tema de discusión esta mesa. Pero es parte de la historia, de la realidad, y que consta en los documentos oficiales. Estamos hablando, Presidenta, para no alargar, pero creo que es importante colocar el tema sobre la mesa para tomar una buena decisión. Estamos hablando que entre el 2007 y el 2016 se transfirieron a la región de Aysén por parte de la región de los lagos sobre los 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. En mayo del 2021, para avanzar rápido a la actualidad, la Subpesca dictó la resolución exenta que renovó las zonas contiguas entre los lagos e Aysén, a partir del resultado de una votación en que participaron los buzos. Y este acuerdo regiría por 2 años, vale decir, hasta el 2023. En ese último acuerdo, los montos que se llevaron y se establecieron fueron de 800 millones de pesos anuales. Es decir, cuando hablamos de que los lagos ha abusado de Aysén, que ha extraído, que poco menos ha ido a extraer los recursos y Aysén no le ha entregado absolutamente nada, eso es falso, no es así. La región de los lagos, su gente, la pesca artesanal, los pescadores artesanales bentónicos, independientes de los gobiernos de turno que han pasado, han llegado a acuerdos para que se siga con la extracción sustentable, especialmente del erizo, la almeja y la lura. Pero a raíz de que Aysén hoy día quiere desconocer esos hechos históricos, a raíz de que Aysén hoy día se coloca en una posición de que no queremos que los lagos ingresen acá y que se queden solamente con su región, desconociendo todo lo que los lagos ha beneficiado a Aysén, nosotros hemos puesto una indicación, que se establezca por ley, que se regule, que a través de un plan, un comité de manejo, a través de una supervisión técnica, gubernamental, de fiscalización, de acuerdo, podamos seguir extrayendo recursos para poder estar, ¿cierto?, y responder a las necesidades sociales. Todo el mundo tiene derecho a trabajar. Entonces, cuando vienen acá y presentan una indicación para eliminar totalmente la posibilidad de extraer en esta macrozona, obviamente uno dice, bueno, estamos eliminándolo, estamos cortando los brazos a más de 15.000 personas. Y frente a eso me parece grave. Y para terminar, Presidenta,
no se puede negar la historia, no se puede borrar la historia de un momento a otro. La pesca artesanal de la región de los lagos y Aysén por muchos años han trabajado en conjunto, han tenido relaciones familiares, sociales. Hay mucha gente que trabaja entre Quellón y Melinca, y eso es una realidad. Hay familias, hay una vida, hay una relación, tradiciones. Nosotros no podemos llegar y borrarlo. Por eso, Presidenta, ya ingresando a la indicación misma, es necesario que de una vez por todas que se pueda regular. 1, para mantener la historia. 2, para mantener las fuentes laborales, lo que significa las extracciones. Y también 3, para regular y proteger los recursos que están establecidos ahí y que son de todos los chilenos. Gracias, Presidenta. El diputado Bernales, después el diputado Borges y después el diputado... Sí. Mire, era sobre el punto de... No, Presidenta, sí, yo evidentemente voy a defender a los pescadores de la región de los lagos, pero quisiera que pudiéramos ordenar justamente la votación, porque el punto que se está haciendo viene en una siguiente indicación, y yo lo único que quisiera señalar respecto a esto es que aquí hemos tenido un conflicto que lleva años, como has dicho, décadas, y que lo que busca justamente es poder, a través de esta legislación, poder buscar alguna fórmula de solución. Por lo tanto, a mí me parece que, porque aquí se ha leído una indicación que es del senador Espinosa, y a mí me parece que hay otra, si la leen los colegas de Aysén, que es de los diputados González y Sáez, que busca un término medio, ¿cierto? Que dice, de hecho, las unidades extractivas de recursos bentónicos de la región de los lagos conforme al plan de manejo que se establezca para ambas regiones, que es el punto que están haciendo respecto, de nuevo, a una indicación que es del diputado Espinosa, ex diputado Espinosa. Por tanto, yo preferiría, si tiene a bien, poder votar la indicación de la diputada Leuquén, del diputado Alinco, y la indicación del Ejecutivo, que entiendo que habría acuerdo con esta indicación del Ejecutivo para después pasar al otro punto. Diputado Berger, sí. Borges. Gracias, Presidenta. Bueno, en realidad yo no pertenezco a esta comisión, pero sí soy de la región de los lagos, soy diputado y vivo en Chiloé. Y fui gobernador y también fui consejero regional. Entonces, quiero un poco sensibilizar el debate. Nosotros aquí estamos en una mesa, lo más probable es que aquí va a salir alguna votación, y lo más probable es que en la zona de Aysén y de la región de los lagos, que tienen mucha pertenencia entre las dos regiones, porque estos son pescadores que conviven, han convivido por mucho tiempo, han llegado a acuerdos, pero en esta última instancia hay ahí una discusión interna, porque hay buzos mariscadores que votan en la región de Aysén, y en esa votación llegan a un acuerdo si las pescadores artesanales de la región de los lagos pueden o no ir allá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se arma una transacción y vienen los subpesca y viene todo el abarataje del gobierno para llegar a un acuerdo. Y el gobierno regional, en el último acuerdo que se llegó entre las dos regiones, le entregó cerca de 1.800 millones de pesos a los pescadores artesanales de la región de Aysén. Y eso está ahí en transparencia y debe estar en un convenio. Entonces, cada vez que se cumple con los plazos, empieza esta problemática. Y el diputado Calisto tiene razón. En la región de los lagos, lo más probable es que hay más pescadores que van a extraer este producto bentónico, que es el erizo, que es la almeja y la luga, ¿cierto? Y tienen más embarcaciones. Es más, si es que los pescadores de Aysén, todo lo que tienen para extraer, no lo logran hacer con sus embarcaciones. Entonces ahí hay una unidad también desde el punto de vista de cómo poder lograr sacar este producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En algún momento se perdió por un voto. Allá en Aysén votaron los buzos y por un voto se pierde este acuerdo que lo tienen por mucho tiempo entre las regiones. Si yo no sé por qué llegamos hasta aquí, hasta el Congreso, a resolver algo que había estado resuelto por mucho tiempo.
Pero aquí viene por transacciones. Entonces, Aysén dice, no, yo tengo pocos pescadores, hay mucho producto, pero ustedes vienen, sacan y maquilan en su región. Y ahí el gobierno regional de los lagos le entrega recursos a Aysén. Entonces, cuando se entregan una cantidad de recursos, se llega a un buen acuerdo. Entonces, si nosotros estamos aquí, lo más probable es que los pescadores allá están con muchas expectativas que nosotros, estas dos regiones, se pongan de acuerdo. Y si el Ejecutivo, más encima, porque nuestro gobierno no lo pudo hacer, el gobierno anterior, y otros gobiernos anteriores tampoco, porque esto no es de ahora, esto ha venido por mucho tiempo, esta problemática. Y si es que hoy día hay una propuesta del Ejecutivo que de una u otra forma pone de acuerdo a que haya alguien que regule esto y que no sean los mismos pescadores abajo que estén prácticamente peleando el producto, nosotros consideramos que por tradición, porque hay también sentido de pertenencia en estas dos regiones, nosotros con los diputados aquí también somos diputados que nos conocemos de una u otra forma porque hemos estado en varios temas públicos. Entonces, si es que el Ejecutivo propone algo que le hace bien a esta problemática, que la vamos a llegar a tener nuevamente en las dos regiones, y allá los pescadores los hacemos que se pongan en conflicto en algo que nosotros lo podemos solucionar en este Parlamento y este gobierno. Entonces yo les pido que de una u otra forma que no se diga que la región de los lagos, porque tiene embarcaciones grandes, va a extraer todos los productos, porque esto está regulado. Lo que pasa aquí es que hay una votación que en algún momento son de los pescadores de Aysén, y ellos dicen si es que los pescadores de los lagos pueden o no pueden. Al final llegan a algún acuerdo, porque siempre hay recursos que se involucran en esta, ¿cómo lo puedo decir? En este convenio o en esta transacción. Entonces, yo de verdad que vengo aquí, vine hoy día porque considero que esto es importante para los pescadores artesanales de las dos regiones. Y si nosotros acá logramos como diputados ponernos de acuerdo, lo más probable que ellos lo van a agradecer en la región de los lagos y la región de Aysén. Gracias, presidente. Diputado Calixto y después la diputada Sagardía. Y después votamos. Presidenta, mire, Sagardía. Presidenta, mire, yo sugiero lo siguiente. Primero, respecto a lo que dice el diputado Borque, yo coincido en gran parte en su intervención, sobre todo cuando dice que hoy día el Ejecutivo plantea una propuesta. A mí me hace sentido, la verdad, la indicación que plantea el Ejecutivo, como una propuesta intermedia, ¿ya? Pero para que eso sea objetivo y se logre, lo que no tiene sentido son las demás indicaciones. Porque por eso digo que hay que dar una discusión no uno por uno, sino que llegar a un acuerdo, y ese acuerdo es político. O sea, ¿queremos trasladar el conflicto que estamos teniendo acá a las caletas en el sur? Yo creo que no. Por lo tanto, yo podría decir aquí, mire, la indicación del diputado Lincoln y la diputada Leuquén son las correctas. Por supuesto, a mí es la que me deja más conforme. Pero yo creo que nosotros perfectamente podemos bajar la arma, pero eso significa que también nuestros colegas de la 10ª también bajen sus indicaciones y nos quedamos solamente con la indicación del Ejecutivo. Y la aprobamos y aprobamos el artículo 50 completo. ¿Por qué? Porque el artículo 50, inciso quinto, Presidenta, ya resuelve respecto al tema de las operaciones en otra región. Le entrega la facultad a la subsecretaría y dice, podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua, cuando estos realicen actividades pesqueras en las otras regiones. Para establecer esta excepción, se deberá entonces efectuar procedimiento contemplado, en fin. Lo que estoy diciendo, Presidenta, y aquí está su secretario, también sus asesores, es que lo mejor sería que diputados de la 10ª y de la 11ª retiráramos nuestras indicaciones y nos quedemos con la propuesta del Ejecutivo, que es la más sensata, y que le entrega la facultad al Ejecutivo. Reitero, a mí no me gusta del todo, ¿ya? A mí me gusta la indicación del diputado Lincoln, que suprime el artículo, pero eso va a ser un conflicto. Si aprobamos la indicación de los diputados presentes, González y Sáez, ¿usted también, diputado? Barría, y el diputado senador Espinosa, hoy día diputado,
eso lo único que hace no es lo que dice el diputado Borges. Justamente lo que dice el senador Espinosa es legalizar que los pescadores de la décima ingresen a la undécima, sin ninguna compensación, sin da lo mismo la relación, van a pasar y listo, y se acabó. Y esto es la lucha de los grandes contra los chicos, esa es la verdad. Nuestra pesquería es poco desarrollada, esa es la verdad. Nosotros sabemos cómo es la realidad. Entonces, aquí nosotros con la diputada Marcia Rafael y yo fuimos consejeros regionales, igual que el diputado Borges. Sabemos cómo funciona. Entonces, yo creo, Presidenta, y quisiera escuchar al subsecretario, yo creo que la solución política es la indicación que hoy día plantea el Ejecutivo. Eso sería, diputado. Diputada Clara Zagardía. Está muy buena esta discusión. Hemos defendido nuestros territorios. Me parece muy bien que defendamos los territorios, pero como siempre nos apasionamos por nuestros territorios, yo estoy de acuerdo también en que tenemos que ver a lo que es más neutral, y en este caso la indicación del Ejecutivo, que no solo vela por una región sino por la otra, y tratando de encontrar el encuentro en este comité de manejo que van a llegar poder negociar para que haya beneficio para ambas regiones. Entonces yo estoy por que se apruebe la indicación del Ejecutivo y se rechacen las otras indicaciones que son muy parcializadas, y sin desconocer el por qué es eso, es preferible ir a lo que es más amplio, que es la del Ejecutivo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguna otra opinión, subsecretario, como para votar? Sí, una opinión de cierre. Obviamente, el Ejecutivo plantea una indicación, y es la indicación que defiende en este punto. No obstante, quiero hacer énfasis muy claro que esta indicación está planteada para que sirva como regla general para la ley bentónica por los próximos años en que esperamos que la ley bentónica rija. Entonces, me gustaría que, sobre todo porque hay probablemente pescadores artesanales de la 10ª y 11ª región viendo esto, que no entreguemos una señal equívoca en relación a esto. Nosotros tenemos que resolver una situación de ley bentónica, de zonas contiguas en las regiones de los lagos y Aysén durante el 2023. Resolvamos esto o resolvamos lo otro en materia de la ley bentónica, eso no resuelve el problema que tenemos el 2023, porque lo cierto es que estamos en un trámite legislativo en que todavía quedan pasos pendientes. De hecho, esto va a ir a tercer trámite, inevitablemente. Entonces, me gustaría que desde el punto de vista, por su intermedio, Presidenta, me gustaría transmitir el enfoque que me parece oír desde algunos parlamentarios, para que también los comuniquemos en los territorios. Es necesario generar un acuerdo entre ambas regiones, es necesario generar una conversación para posibilitar una situación transicional en esta materia. Así como es insostenible, literalmente insostenible, que haya una imposición absoluta desde la 10ª región para el desarrollo de la actividad en la 11ª, que en el fondo se ha entendido por la 11ª región como un atropello a sus derechos, es también insostenible económica, social e incluso desde el punto de vista de la explotación del recurso, la exclusión de una región que hoy día desarrolla parte muy importante de la actividad extractiva en la otra región. Las consecuencias sociales y de explotación de recursos serían extremadamente altas. Entonces, quiero que tengamos la conversación, en la discusión, en la aprobación de este inciso, pensando en que no estamos resolviendo la situación de las zonas contiguas mañana. Estamos resolviendo lo que tiene que haber en relación a la regulación para constituir o no zonas contiguas en un futuro en estas regiones o en otras. Y ese es el objetivo de la indicación del Ejecutivo. Por eso
agradecido del respaldo que tiene la propuesta. Sí quiero hacer énfasis en que sería una falsa señal que nosotros transmitiéramos que con el solo hecho de aprobar la indicación del Ejecutivo se resuelve la discusión que está soterrada en esta conversación, que es la conversación sobre cuál es la situación de los territorios. Entonces, voy a cerrar para ser sumamente claro en esto. Nosotros creemos que no se puede excluir a priori la existencia de zonas contiguas. No puede quedar excluido la posibilidad de que se generen acuerdos en relación a las zonas contiguas. Y somos muy enfáticos en relación a la figura de los acuerdos. Y quiero, porque no voy a intervenir después de nuevo, y en ese sentido, incluso las indicaciones posteriores son diferentes en su contenido y valoración. Por ejemplo, hay una segunda indicación de la diputada Leuquén que dice expresamente que podrá establecerse mediante acuerdo de los pescadores artesanales, que es su segunda indicación, es contradictoria con la primera, por decirlo así, y efectivamente hace una referencia al acuerdo. Y me gustaría dejar esto para historia fidedigna de la ley explícitamente. Yo quiero entender que, no sé cómo se va a resolver eso al final, pero quiero entender que en la indicación de los diputados González, Barría y Sáez, la referencia que hay conforme al plan de manejo que se establezca para ambas regiones, supongo que también se refiere a una situación de acuerdo, porque si no constituye de nuevo una figura de imposición. Entonces, me importa que tengamos a la vista que podemos resolver la cuestión de la regla general, pero la conversación específica, que es lo que impulsa a los señores diputados a presentar sus proyectos específicos, y me imagino que impulsó a la diputada Leuquén a hacer este plan B, en el fondo, esta indicación plan B. Si no se me aprueba la primera, dejo esta segunda. Claro. Y supongo que es la indicación que plantean los demás parlamentarios. Entonces yo defiendo el planteamiento del Ejecutivo, y respecto del resto de los parlamentarios, no nos corresponde a nosotros zanjar una discusión que me parece que está motivada en otra lógica, que es la lógica de cómo resolvemos las circunstancias aquí ahora, y esas son las indicaciones que vienen de mociones parlamentarias. Diputado Bernales, y entramos a... Sí, presidente, justamente iba a solicitar que podamos votar justamente estas dos indicaciones más la del Ejecutivo, y que las indicaciones que vienen después, que se ha dado la discusión amplia en esta comisión, se puedan justamente discutir la próxima semana, y podamos nosotros también conversar en el territorio con las personas, con los pescadores, las personas que están afectadas por esto. Por lo tanto, sugiero que se pueda votar ahora esto, para avanzar. El diputado igual que pidió la palabra. ¿Sí? ¿Don Leonía? Mejor. No, el diputado... En atención al tiempo, hay dos formas de abordar el problema. Una es votar la indicación A del Ejecutivo, que es la central, y tener por rechazada además, o bien suspender la sesión aquí y seguir en la próxima sesión y ver todo en su contexto, en su globalidad. Esas son las dos posibilidades. Diputado, y después diputado González. Sí, a ver, yo vengo reemplazando aquí a un parlamentario. La verdad es que uno está bastante ajeno a esta discusión, pero la experiencia me lleva a entender de que hay cosas que no se pueden chutear eternamente, que hay que buscarle una solución. Y estas indicaciones que se van a votar hoy día aquí, claro, muchas se van a poder rechazar, pero seguramente se van a renovar nuevamente en la sala. Y la discusión va a seguir respecto a este tema, quizás va a llegar a tercer trámite, y no sé si finalmente los parlamentarios, se van a abuenar el día de mañana, pero los pescadores a lo mejor van a seguir con el conflicto permanente. Entonces, independientemente del resultado que usted pueda obtener el día de hoy acá, que uno puede tener una u otra posición, creo que se debe buscar una situación que sea lo más cercano a no pasar por sobre los intereses de uno, por sobre los demás. Aquí, en esta comisión, la mayoría que están presentes son justamente de las zonas involucradas. Y quizás los que vamos a resolver este problema son los que no estamos en las zonas involucradas. Entonces, vamos a resolver algo que finalmente no nos va a empezar, y por lo tanto el problema se lo vamos a dejar
boteando a ustedes nuevamente para que en la sala renueven las indicaciones y el tercer trámite van a estar nuevamente con esa misma situación, involucrando obviamente al Ejecutivo, que puede ser el Ejecutivo este gobierno o el que venga a futuro. Por lo tanto, no sé, yo hago esa reflexión porque con la experiencia que uno tiene, la idea es poder, ¿no es cierto?, dictar normas generales que puedan favorecer a la mayoría, pero tampoco eternizar un problema que en algún momento vamos a tener que buscarle una solución. Gracias, presidente. Diputado González, después presentamos la Presidenta, solo para terminar y reafirmar que en la región de los lagos siempre hemos estado de acuerdo y con disposición a conversar y a dialogar. Eso lo dije desde el primer día de que comenzamos a discutir la normativa sobre recursos bentónicos. Y solicitar, presidenta, que se puedan votar estas indicaciones. Ahora, yo quiero pedirle al secretario que me pueda aclarar si se vota la del Ejecutivo y si se llega a aprobar, se entienden que se rechazan las dos primeras, pero no se ha entrado en discusión de la del diputado o exdiputado Espinosa y la de que presentamos, que quedaría para la próxima semana. El punto sería que, a ver, si se aprueba la indicación del Ejecutivo, entenderse rechazada las otras. Las dos primeras. No, las otras, todas. O bien, suspenderlas, nos quedan 5 minutos de sesión. Suspenderla para la próxima sesión y hacer un examen global de todas las indicaciones y después proceder a la votación. Por eso, lo ideal sería ver qué correlación tienen todas las indicaciones para después votar en conciencia. Eso sería. Pero depende de la comisión lo que decida. Diputado. Gracias, presidenta. Mire, hay una propuesta clara que y nosotros que somos de Aysén, está la diputada Marcia Rafa, el diputado Alinco, a nosotros no nos gusta la propuesta del Ejecutivo, pero es la propuesta menos mala, entendiendo que se define una especie de árbitro, ¿ya?, que es la subsecretaría, se le entrega la potestad a la entidad pública. Y eso significa, lo que estamos diciendo es que nosotros retiramos las indicaciones de Aysén y pedimos lo mismo para los diputados de la 10ª región y aprobamos solamente la indicación del gobierno que está en la página 29 y con eso se resuelve el tema completamente de este artículo. Claro, porque es un tema integral, no es estas dos primero. O sea, lo que quiere hacer el diputado González es votar las dos primeras, a ver si pasan, porque va a salir la del Ejecutivo y después venir con todo a pelear la ratificación de que la 10ª tenga autonomía en la 11ª sin pedir permiso. Es que es lo mismo, estoy traduciendo lo que presentó la indicación. Entonces, yo sugiero votar la indicación del Ejecutivo y si se aprueba, que entendamos que resolvamos el conflicto, o sea, no vamos a resolver el conflicto como ha dicho la subsecretaría, pero le entregamos a la subsecretaría la potestad para que en relación con los pescadores desde la subsecretaría se llegue a entendimientos para buscar acuerdos. El diputado González, por su intermedio, presidenta, dice no. Bueno, nosotros hemos manifestado como Aysén que somos los que tenemos los recursos, que estamos permanentemente atacados por la pesca ilegal. Estamos diciendo que estamos disponibles a bajar las armas, imagínense, a bajar las indicaciones. Y la 10ª quiere imponer a toda costa sus indicaciones. Creo que le van a generar un conflicto al gobierno. Lo que está haciendo el diputado González le está trasladando el conflicto al gobierno. Y bueno, es una decisión que hay que tomar. Yo resolvería aprobar solo la del Ejecutivo. Pero sin que se haga el resto. Y todas las demás se rechazan. No, pero presidenta. Perdón, el subsecretario va a intervenir. Entonces, presidenta, por su intermedio, presidenta, han intervenido los parlamentarios aludiendo a la subsecretaría y al Ejecutivo, y me importa mucho, uno no puede dejar estos hilos en el aire. La indicación del Ejecutivo en ninguna parte la constituye como árbitro para efectos de resolver el problema. Quiero hacer eso explícito porque si no, nuevamente, las personas que están viendo esta transmisión y que, como decía el diputado, pueden no tener acceso directo a los textos, van a esperar que ocurra algo que no va a ocurrir, ¿ah? Entonces, quiero ser explícito en la norma que quedaría vigente.
dice que para establecer esta excepción se deberá efectuar a través del procedimiento contemplado en los planes de manejo, con acuerdo de los pescadores artesanales involucrados. Eso sigue estando vigente en la norma y se alude a propósito de aquello con las zonas contiguas. Ese es el procedimiento establecido en relación a esta materia. Entonces, le agradezco el respaldo, diputado, pero no nos amarre un fardo al cuello, que no tenemos la posibilidad de derivar específicamente de la elaboración de la norma. Pero yo entiendo la motivación final, que es: necesitamos resolver esta materia. A mí me parece, presidenta, secretario, me parece que hecha esta discusión completa, a lo mejor hay algún espacio para una conversación de la globalidad antes de la próxima votación. Me parece que la idea de resolver algo ahora y dejar derogado explícitamente lo otro sin discusión puede ser altamente complejo y parece que no hay condiciones para votar todas las normas al mismo tiempo. Entonces, probablemente, si les parece, podríamos generar una... Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta al subsecretario? Muy breve. No, por favor. Y estamos en la hora, la última... Breve. La última. Lo que pasa es que en el inciso quinto dice claramente que se podrá extender a región contigua. Es decir, la duda que tienen los diputados de la 10ª, subsecretario, ¿queda resuelta con esta propuesta del proyecto? Se terminó la sesión, presidenta. Está terminada la sesión. Hemos terminado la sesión.